Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sos tu proyecto más importante. Después de varias veces que grabo acá, graba en otros lados por tema de viajes, vuelvo a grabar un episodio acá, volvemos a activar el podcast. Ya estoy tramitando algunas entrevistas, algunos podcasts con invitados que me gustaría hacer y justamente pensaba de que la forma en que entrevistar, que las primeras entrevistas las hice online, después de hacer presencial ya es como que no quiero volver a eso porque literalmente la energía que se arma es muy linda. Así que bueno, para arrancar este episodio, como estarán viendo en el título, voy a hablar sobre los libros, sobre la lectura, algo que me interesa muchísimo porque desde hace varios años que leo. Pero realmente un libro nos puede cambiar la vida o nos puede hacer pensar diferente. Estoy hablando de un libro o varios libros, pero a donde quiero ir es que estaba grabando un video sobre cuáles son los 6 libros que yo, si tuviera que volver a arrancar en esto de la lectura, que fue uno de los hábitos fundamentales en esto de arrancar en el desarrollo personal, conocerme más a mí mismo y potenciar distintas habilidades o aprender nuevas, fue clave ese hábito, aprender de otras personas. Y mientras estaba grabando ese video el otro día, realmente me puse a pensar el impacto que tuvo ese libro o el hábito, justamente, que hasta el día de hoy lo vengo sosteniendo y todas las mañanas es algo como fundamental de mi rutina de la mañana, que por lo menos leer una o dos páginas, justo hoy que fui a la facultad a la mañana y no tenía mucho tiempo para leer antes, pero por lo menos dije, bueno, leo 2 páginas, que con eso basta muchísimo para seguir manteniendo el hábito, y eso es algo que también habla James Clear en su libro Hábitos Atómicos, de que si una vez nosotros no podemos cumplir un hábito en su totalidad, como por ejemplo ir a entrenar, por lo menos, o sea, al gimnasio, por lo menos que hagamos algo para seguir y tener esa constancia, armar ese efecto compuesto que se puede armar después, con que varios días, varias semanas vayamos aplicando ese hábito, esa acción justamente, como si fuera leer, entrenar, a largo plazo vamos a ver grandes resultados. Entonces, bueno, yendo ya al punto del episodio, me puse a pensar si realmente un libro, un autor en su obra puede cambiarnos la vida. Mi respuesta, para ya tirar justamente la respuesta a la pregunta, es que sí. Yo creo que un libro, y también no es que lo compro solamente con mi experiencia, un libro puede cambiar la vida de las personas, pero no es obviamente el libro, sino es el conocimiento y cómo cambia nuestra mentalidad. ¿Y por qué puede cambiar en nuestra vida solamente leyendo algo, o sea, que algo ingresa la información a nuestro cerebro? Sino es por un concepto que yo denomino, yo no lo denomino, pero es un concepto que se llama la maldición del conocimiento, que este concepto deriva que una vez que nosotros sabemos cosas que ya sean si son buenas para nuestra salud, para la vida en general, para el crecimiento de nuestro negocio, una vez que las sabemos, es muy difícil que la persona elija algo que vaya en contra, ya sea de sus valores o de mejora. Es muy difícil que una persona, si te dicen, vos para mejorar tu salud o para mejorar el crecimiento de tu negocio tenés que hacer esto. Y tal vez eso no lo tenías en cuenta antes. Pero si ya lo sabes, es como muy difícil que no lo quieras hacer si tenés que hacer esto. Muchas veces pasa, obviamente, de que, che, para mejorar tu salud tenés que dejar de fumar o tenés que empezar a entrenar. Y hay muchas personas que no lo hacen. Pero claro, obviamente ese trayecto de empezar a poner en marcha esa acción, ese hábito, no es tan fácil. Por eso, obviamente, hay pocas personas que hoy en día, entre comillas, se destacan o tienen, por ejemplo, grandes empresas. Todos sabemos en realidad qué es lo que hay que hacer para tener una gran empresa, por ejemplo, si fuera Tesla o Apple. Pero, o sea, es muy difícil llegar a tener la mentalidad y la constancia de, obviamente, las personas que ocupan los puestos de la empresa, como fueron Elon Musk y Steve Jobs, que obviamente están las biografías, si lo quieren, yo leí la de Steve Jobs, no la de Elon Musk, pero están las biografías. Volviendo al tema,
que esta maldición del conocimiento también se ancla a otro concepto que ya lo he comentado en podcasts anteriores, que tiene que ver con los 3 niveles de conocimiento. También, si lo quieren volver a repasar, no me acuerdo específicamente el capítulo, pero si quieren el episodio, pero si quieren verlo resumidamente, está en mis historias destacadas de Instagram, en una destacada que se llama Reflexiones, que ahí hablo sobre los 3 niveles de conocimiento. Y hay un cuarto que últimamente lo he estado escuchando. Pero los 3 niveles de conocimiento son lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Lo que sabemos es obviamente la información que tenemos en el día a día y esos pensamientos, esa información que son cosas que sabemos. Después obviamente hay cosas que no sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos. Por ejemplo, yo no sé mucho sobre astrología o astronomía, por así decirlo. Pero después hay cosas que no sabemos, o situaciones, experiencias que no tuvimos todavía, que obviamente no nos van a habilitar como el siguiente nivel. Es como si fuera un jueguito, por así decirlo, que para aprender ciertas cosas, primero tenemos que aprender otras cosas. Obviamente no podemos aprender a correr rápido si todavía no sabemos ni caminar ni trotar despacio. Entonces, para llegar a ese punto de cosas que no sabemos o que hay que tener en cuenta, primero tenemos que pasar otra serie de etapas, acciones, tiempo o experiencias que no sabemos. Y el punto es, bueno, ¿cómo llegamos a desbloquear eso que no sabemos? Y justamente es a través de, primero, experiencias, y el punto que yo descubrí que me ha ayudado a ya sea crear distintas cosas, o lo que yo siento que me ha ayudado es obviamente la lectura, los libros. A través de los libros justamente se puede acceder a este conocimiento de cosas que no sabemos que no sabemos. Podemos ver un libro de educación financiera, de desarrollo personal, de deporte, lo que sea, pero nos va a aplicar conceptos de cosas que no sabemos, y ahí es cuando se habilita, por así decirlo, el siguiente nivel de cosas que no sabemos. Me ha pasado mucho con los libros de Harari, que Homo sapiens, Homo Deus, de animales a dioses, es el mismo. Y muchos libros que he ido leyendo, he ido acumulando, que me encanta. Ahora estoy leyendo justamente uno de hiperfocus, de hiperproductividad, que presenta que existen 4 tipos de tareas. Y tal vez yo no tenía ese marco de que existían 4 tipos de tareas antes. Sí, lo relacionado con la matriz de Eisenhower, que es la matriz de importante y urgente. Pero al tener este conocimiento ahora que tengo, que en la vida de las personas, en lo común, existen 4 tipos de tareas que podemos relacionar, que va relacionado con si son tareas productivas o no productivas, y si son tareas aburridas o divertidas. Y dependiendo de esa disposición es que vamos a organizar nuestras semanas o no. Entonces ahí desbloqueamos algo que no sabemos. Mismo con el libro Cuándo, que existen 3 tipos de personas, o sea, cronológicamente, que tenemos los búhos, las alondras y los colibríes, que depende de cómo, básicamente genéticamente, cómo nacieron, van a tener una disposición mayor a ya sea levantarse más temprano, levantarse más tarde y trabajar. Si las personas que se levantan más temprano obviamente trabajan con mucho más foco por la mañana y va cayendo su energía por la tarde, y las personas que se levantan más tarde ya se levantan con poca energía, pero a medida que va pasando el día recargan su energía, y el punto donde más energía tienen es en la noche. Eso, para una persona que tal vez no lo sabe, lo que puede pasar es que se esté matando y se esté como presionando para, no, me tengo que levantar temprano, o la otra persona que tal vez le gusta más trabajar, es un tipo de colibrí o alondra, que es más predispuesto a levantarse a la mañana y no sabe que tal vez se está acostando tarde. Entonces acostarse obviamente tarde no le permite levantarse temprano y se le mezclan los horarios. Pero una persona que lee un libro, por ejemplo, lee este libro y entiende el concepto, se identifica con ese patrón y lo aplica, le puede cambiar la vida, porque va a ser mucho más productivo en el horario que es, y cambia también su felicidad. Porque tal vez una persona se está matando diciendo que no, yo no soy productivo, no me salen las cosas,
pero por no entender su biología, por así decirlo, no puede alcanzar eso. Y hay así millones de libros. También, bueno, están los famosos libros que se denominan de autoayuda, que hay una crítica por lo que es el desarrollo personal, la autoayuda, pero yo considero que sí, obviamente son libros para que vos mismo te ayudes, vos los puedas leer y vos puedas aplicar esas cosas y a partir de ahí ir modificando ciertos hábitos, creencias. Pero lo más importante que creo yo que además de aprender cosas que no sabemos, es acceder a la información de gente que se tomó y le tomó varios años escribir un libro y básicamente resumió sus aprendizajes, sus estudios de vida o su vida en sí, lo resumió en un libro de, qué sé yo, 200, 300 páginas, incluso más o menos, y vos tenés la posibilidad de varios años de esa persona de vida que se considera, entre comillas, un referente en cierto tema, puedes leerlo y te lo puedes, qué sé yo, comer en 1 o 2 semanas al libro, buscar los conceptos más importantes y tener esa información condensada y en base a eso, por lo menos no te digo que aplicar todo el libro, pero con una cosa que saques, por ejemplo, de cada libro, ya vas a poder ir avanzando en el camino, porque esas personas, para llegar a escribir ese libro y realmente escribir sobre sus experiencias, han fracasado, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso lo que te permite a vos es que fracasar menos. En cierto punto, lo que nosotros vamos haciendo, yo creo, en nuestra vida, es ir intentando cosas a ver qué es lo que funciona. Vamos intentando cosas ya sea tanto en el deporte, en los negocios, en la facultad como método de estudio. Y es simple así, como Edison que creó no sé cuántas bombillas de luz para alcanzar la que obviamente fue exitosa, que creó como 10.000 formas, 10.000 maneras. Bueno, lo que encontró fueron 9.999 caminos que literalmente no funcionaban hasta que dio con el que arrancaba. Entonces, si una persona quiere volver a crear eso, obviamente ahora no sería, pero lo ponemos como caso, tendría que volver a repasar todos esos intentos. Pero si ya lo lee de esa persona y sabe cuál es, ya se ahorra 9.999 formas de hacerlo y ya sabe con cuál acceder. Y lo mismo con ya sea libros de negocio, libros de desarrollo personal, de educación financiera. Son personas que ya avanzaron, probaron varias cosas en su camino y lo bueno es que hay distintos autores. ¿Por qué? Porque sí, hay autores que les funcionó un caso, pero qué sé yo, viven en Estados Unidos, viven en China, no sé dónde viven, y tal vez la forma de vida no está adecuada a los patrones actuales. Por ejemplo, acá en Argentina o en Latinoamérica se critica mucho lo del club de las 5 a.m. ¿Por qué? Porque las personas de Estados Unidos tienen una predisposición más al levantarse y arrancar su día a las 6. Por acá, en Argentina o en Latinoamérica, tal vez es más a las 7 de la tarde, pero el concepto que te dice Robin Sharma en el libro de las 5 de la mañana es que te levantes más temprano para dedicar 1 hora a vos mismo, ya sea la lectura, él lo divide en bloques de esa hora en bloques de 20 minutos, uno al crecimiento profesional, es decir, como a leer o estudiar, aprender algo, otro al crecimiento como en teoría del deporte o de entrenamiento que te quieres entrenar, y otro a reflexionar. ¿Por qué? Porque esa hora te va a permitir a vos pensar en todas las cosas y también en lo que querés, en qué querés conseguir y reflexionar en base a la vida que estás teniendo para ser más consciente. Yo siempre hablo de la conciencia dentro de la organización y en las acciones que estamos haciendo. Si no reflexionamos, no estamos siendo conscientes de dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, si el camino que estamos haciendo, que estamos transitando está bien, si la carrera universitaria que estamos haciendo nos gusta, si el trabajo donde estamos nos hace feliz o no, o si estamos siendo productivos, o si estamos aportando realmente valor, si el deporte que estamos haciendo nos gusta, o si realmente estamos entrenando lo suficiente para conseguir ese objetivo. Esos periodos y ese tiempo que plantea Robin Sharma es para eso. Pero muchas personas lo critican como que han probado levantarse a las 5 de la mañana, yo mismo lo he probado, y la verdad no me ha servido porque por lo menos ahora mi biología, en los colibríes dicen que se levantan más entre las 7, entre las 8 y se acuestan más entre las 10 y las 12 y las alondras son las más que se levantan a las 5.
Pero yo he probado las 5, obviamente, que tal vez si lo intento y lo hago con disciplina durante varios meses, tal vez me acostumbro y listo. Pero ahora en esta etapa, por así decirlo, de mi vida, es más, me siento más productivo levantándome entre las 7 y las 8 de la mañana, por así decirlo, pero dedicando esa hora, aplicando el concepto del libro de Robin Sharma, con que tenga un espacio para el crecimiento, ya sea leer, otro entrenar, que bueno, entrenar lo hago aparte, no lo hago todo junto, y reflexionar, revisión semanal para las personas que tienen mi agenda o planificador, y en base a agarrar un papel, un journal, que hay un episodio también acá si lo quieren ver en el podcast, que hablo sobre por qué tenemos que documentar nuestra vida, cuáles son los beneficios. Pero lo que quiero ir es que por lo menos ese solo concepto de Robin Sharma, para personas que tal vez no lo tienen incorporado, ya lo pueden aplicar y no hace falta que lo apliquen tal cual, sino que lo tomen, lo lean y en base a eso prueben, lo experimenten en su propia vida y ahí vean si realmente les va a cambiar la vida. Así que bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Conclusión de que si un libro te puede cambiar la vida, sí, obviamente depende también de el periodo en el que estés y en el que leas el libro, como por ejemplo El Principito es un libro que si lo lees cuando sos más chico, lo lees ahora en la adolescencia y lo lees cuando sos más grande, lo vas a leer con otros ojos y eso es lo importante. Si lo leeríamos con los mismos ojos, con la misma cabeza, nos deberíamos ahí realmente preocupar. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Coméntenme acá, sé que muchos son fans de los libros y les gusta todo este tema. La verdad que yo quiero cada vez tener más libros y leer y absorber el conocimiento porque es una fuente, como les dije, de información de personas que ya han alcanzado algo, han probado distintos caminos y han, por lo menos en su caso, han descubierto o han llegado a una conclusión que la han probado con, ya sea por ellos mismos o con otras personas. Así que bueno, déjenme acá en los comentarios qué opinan ustedes, si algún libro les ha cambiado la vida, qué libro ha sido. Y si les interesa que grabe más episodios, haga más videos sobre libros, comentando resúmenes, tengo y debo el resumen, que ya lo vamos a charlar, de este libro Cuándo, que hay cosas muy interesantes, además de los 3 tipos de cronología biológica, como las alondras, los colibríes y los búhos. Hay cosas más interesantes que me gustaría compartirles después de hacer un resumen y sacar esas pepitas de oro que les van a servir. Así que bueno, esto fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal si me están viendo en YouTube, compártenselo a alguien, denle like y si están escuchando en Spotify, denle seguir al podcast. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio.